¿Qué tal? Bienvenidos a la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana en donde no hay sesión, pero sí muchas actividades de comisión. Y me acompaña a mi izquierda Jessica Calcaño. ¿Cómo le va, Jessica? ¿Qué ¿Bien? tal, Mauricio? ¿Cómo va? Bien, bueno, ya vamos a comentar todo lo que pasó recién en una comisión de minería, una comisión informativa, 3 horas. Jessica tomó nota de cada palabra y nos va a contar detalle por detalle, pero antes tenemos los títulos del día. Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Se van a debatir desde las 15 horas proyectos para limitar las cuestiones de privilegio durante las sesiones que, como sabemos, alargan y mucho los debates. Comisión de Obras Públicas, debate sobre la situación de vialidad nacional. Esto, recordemos, ocurrió ayer martes con la visita de sindicalistas y de funcionarios de las provincias. Nuevas autoridades en derecho parlamentario. El diputado Juan Bruge será designado presidente de la Asociación de Derecho Parlamentario. Recordemos, Bruge es actual diputado de Encuentro Federal y es un experto constitucionalista con mucha experiencia en esta Cámara. Tuvimos ahí los títulos del día, pero como decíamos, desde la mañana durante más de 3 horas estuvo reunida la Comisión de Minería para debatir las diferentes variables de este sector que, como sabemos, tiene como regulador principal a las provincias que son dueñas del recurso. ¿Qué pasó ahí, Jessica? ¿Cómo fue el debate? Y el más importante fue el informe que dio el secretario de Minería de la Nación, Luis Enrique Lucero. Comenzó la comisión con todo un informe donde mostró un poco la evolución de lo que tiene que ver con los proyectos mineros desde junio del 2024 hasta la actualidad. Hizo un repaso de las plantas que están operando el litio, se le dio mucha importancia, los anuncios de inversiones, también dio detalles de las distintas mineras que pidieron adhesión al RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, recién veíamos al final la comisión, el presidente de la Cámara estaba presente, Martín Menem, de La Rioja, una de las provincias mineras que tuvo funcionarios que expusieron también el día de hoy, y destacó el RIGI como parte de lo que se avanzó con la ley bases, que da ciertos beneficios y estabilidad cambiaria a las empresas para que puedan hacer esas inversiones. Hubo funcionarios no solo del secretario de Minería de Nación, Lucero, sino también de las 7 provincias mineras. Estamos hablando, decíamos La Rioja, Catamarca, San Juan, Santa Cruz también, igual me está faltando, Jujuy también, y Salta y Mendoza. También Mendoza, hablábamos recién Mendoza está habilitada porque todos recordamos aquel episodio de 2019 cuando no se habilitó la minería. ¿Cómo está esa situación? Está habilitada, es quizás la provincia que tiene más un rezago. De hecho, quien expuso por la provincia de Mendoza es una exdiputada, Jimena Latorre, que trabaja con el gobernador Alfredo Cornejo en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza, perdón. Diputada radical. Claro, así es. Bueno, ella dio un detalle, dice que avanzaron, hubo muchas críticas también a lo que es el Código Minero, que es del 1800, si yo mal no. El Código Minero de la Nación. De la Nación. ¿No hubo un cambio en los 90 de legislación? En los 90 hubo algún cambio, pero lo que planteó, por ejemplo, la exdiputada Jimena Latorre, que ahora tiene a cargo todo lo que tiene que ver con la minería en la provincia de Mendoza, es que hay que hacer actualizaciones más de fondo, que es un código minero de otra época, que a ellos les dificultó mucho ese código minero, entonces tuvieron que hacer ajustes en la legislación provincial y que pudieron ir sorteándolo, ¿no? Otro de los puntos siempre es, el consenso social, ¿no? En las provincias, en ese caso la funcionaria que participó de Catamarca destacó que ellos realizan varias audiencias públicas donde puede participar la ciudadanía. Consenso social porque hay que garantizar que no se haga daño al medio ambiente, básicamente. Así es. Hay... Comentábamos también fuera del aire, en muchas provincias, Mendoza es una de ellas, que hay una gran problemática con el agua, por ejemplo. Entonces, muchas veces los proyectos mineros utilizan gran cantidad de agua o contaminan el agua, entonces ahí se genera un conflicto también con los pobladores, ¿no? de cada lugar. Claro, de mínima necesitas una negociación con la sociedad civil como para garantizar que no tenga que pagar un alto costo por esta producción, ¿no? Así es. En otras provincias no está habilitado como en Chubut, que es una gran discusión porque uno habla con todos los representantes y casi todos están de acuerdo con que haya minería, pero no hay minería porque la gente no quiere.
Sí, hubo movilizaciones muy importantes, sí. en Mendoza también por el tema del agua y la situación con las mineras. Así que bueno, estos fueron algunos debates y hubo un cruce también porque como estaba presente el secretario de Minería, estaba presente uno de los diputados salteños de Innovación Federal, Pablo Outes, que dijo, bueno, nosotros, porque muchos de los anuncios de nuevas inversiones son los que mencionaron, son todos en Salta, los últimos, ¿no? Entonces, lo que dijo el diputado es, nosotros teníamos un esquema de infraestructura de rutas para aguantar, por ejemplo, una cantidad de 100 camiones, bueno, hay 600, no nos da la infraestructura, necesitamos inversión de nación para poder, digamos, o sea, que tener... se trajo la discusión de ayer de obras públicas sobre vialidad nacional. Claro, así es. Y el secretario de Minería Lucero contestó, bueno, no puede ser un federalismo cuando conviene, le dijo, porque las regalías quedan en las provincias. Claro, es interesantísimo. Le respondió, las regalías quedan en las Recordemos, provincias y la nación tiene que poner los recursos, claro. ¿cómo es? Entonces hay que rediscutir esta cuestión, dijo el secretario. Lo que dice Jessy, recordemos, las inversiones extractivas en general, lo que establecen son contratos con las provincias y de esos contratos un porcentaje, lo que se denomina regalías, van directo a las arcas provinciales, pero van directo, o sea, se suma una cantidad de dólares y lo recibe el gobernador. Y esto ocurre desde el año 94, cuando se reformó la Constitución, y hay un montón de provincias que son extractivistas y reciben regalías. Y siempre hay una discusión con las provincias que tienen recursos renovables, como la agricultura, y que no reciben ninguna regalía. O sea, Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, son provincias que le dan una gran cantidad de dinero al país en concepto de retenciones a las exportaciones, además de las exportaciones en sí, digamos, o sea, le dan plata al fisco con las retenciones y generan exportaciones, pero no tienen una legislación que les permita lucrar directamente. Y eso es un debate muy fuerte que hay. Bueno, justamente se mezcló con la infraestructura, ¿no? Porque el gobierno plantea a quién favorece la infraestructura que pagan todos los argentinos. Así es, bueno, así que ese fue otro de los debates, insistió en este punto el secretario de Minería de Nación, hacia el final de la comisión también. Así que bueno, estos algunos de los puntos, una comisión interesante para más detalle. Habló Menem, no sé, sí, habló Martín no es costumbre que hable el presidente de la Cámara en una comisión, claro, como es una provincia minera, La Rioja, habló como parte interesada. ¿Y qué planteó? Y destacó sobre todo lo del RIGI, que es un avance, dijo, en relación para poder avanzar con estos proyectos mineros, para aumentar las exportaciones, y a la vez dijo, bueno, también haber tenido que aprobar este proyecto del RIGI en la ley bases, muestra de alguna manera el fracaso, dijo, de que todo lo que se viene haciendo hasta ahora no sirvió para que haya un desarrollo sostenido en el tiempo, porque tengamos en cuenta las inversiones en minería son muy a largo plazo, ¿no? Bueno, un poco a eso también apunta al RIGI, a poder dar ciertas garantías, inversiones que llevan muchos años. Sí, recordemos que el RIGI lo que hace es la posibilidad de tener garantías impositivas, pero a nivel nacional. Después, si las provincias quieren aumentar la alícuota de ingreso bruto todos los años a una inversión, a nivel nacional es muy complicado, salvo que haya una adhesión, pero es una negociación paralela que hay entre nación y provincia, ¿no? Varias provincias que ya adhirieron al RIGI. Y que se comprometieron a tener una reducción. Claro, lo que plantean, como las inversiones extractivas son a 20 años, el RIGI está pensado para esas inversiones, ¿no? Claro. Está pensado para inversiones de corto plazo. Bueno, interesante el detalle de esta comisión. No es una comisión que se haya reunido para dictaminar, pero sí es un lindo escenario de las negociaciones macro que hay en uno de los sectores que más promete durante todos los gobiernos, que es la minería. Siempre hay una queja porque había varios ministros, cancilleres en otra época que decían parece que nuestra cordillera es distinta a la que tiene Chile y es la misma porque las inversiones, lo que recibe por regalías, por exportaciones en realidad en Chile es, creo que hablaban en una época de 2.000 millones contra 60.000, o sea, los números son altísimos porque claro, hay una explotación total del otro lado de la cordillera y de este lado está sujeta a la negociación que haya en cada provincia. También está el tema del litio, que es lo nuevo. Lo nuevo, pero hoy dijeron que no, el precio del litio no viene tan bien a nivel internacional. No nos entusiasmemos tanto. El del oro sí, el del oro es el que más... no me acuerdo, pero de las provincias que estaban hoy había varias... Catamarca, ¿no me decías? No quiero decir mal la provincia, no tomé nota de eso. No tomaste nota de dónde hay oro. Y viene bien el precio. Oro sí, pero bueno, falta también lo que señalaban, poder avanzar en más inversión para poder encontrar nuevos lugares, hacer nuevas exploraciones. Y claro.
Exactamente. Bueno, esta fue la primera actividad de comisión que tuvo este miércoles, que va a seguir 13:30 la Comisión de Acción Social y Salud Pública dictaminaría la emergencia en discapacidad. Por lo menos Sí. esa es la agenda. Ya hay un dictamen de la Comisión de Discapacidad y quedaría el proyecto ya listo para ir al recinto, ¿no? No, le falta presupuesto y hacienda. Presupuesto acá, bueno. Sí. Es el ancla porque justamente como preside el oficialismo, siempre en todos los gobiernos, tenés que negociar estos proyectos con el oficialismo y la posibilidad que tiene la oposición es un emplazamiento, ¿no? En una sesión, cosa que no se pudo realizar la semana pasada con el tema previsional, ¿no? Claro, sí, faltaron 5 para el Faltaron quórum. 5 para el quórum y de esa manera lo que hubo fue solamente un compromiso por parte de la Unión Cívica Radical en el caso de la prórroga de la moratoria previsional de dar un debate el 9 de abril. Pero a las 15 horas tenemos otra comisión, ¿no? Peticiones, poderes y reglamentos. ¿Esa no es mañana a las 14? Se pasó. Hoy no. Ahí Era está. mañana originalmente y se pasó para Me hoy a quedé las con 15. el calendario viejo. Sí, es verdad. Vos sabés que yo ayer lo vi, 15:30 hoy, peticiones, poderes y reglamentos. Ahí va. Para debatir cuestiones que tienen que ver con las sesiones, cómo sesionar. Sí. Hay dos grupos, en realidad un grupo de proyectos se refiere a tratar de hacer una reducción de los tiempos de lo que son las mociones de privilegio y los homenajes, establecer un tiempo proporcional de acuerdo a la cantidad de integrantes de bloque, son proyectos centralmente del PRO. Bueno, Silvia Lospenato, que es quien preside la comisión, tiene proyectos en relación a estos, también que los homenajes se dejen para el final de la sesión, después de tratarse la orden del día, de los temas que están previstos para una sesión determinada. Y después hay otro proyecto también de la coalición cívica que lo que propone es que agregar un artículo en el reglamento de la Cámara de Diputados para que los diputados que tengan intereses privados relacionados con alguno de los temas que se va a tratar en la sesión, donde pueda haber un conflicto de intereses, tengan la obligación de anunciarlos y decirlos antes de abordar los temas, que lo digan públicamente en la sesión. El oficialismo medio que tiene ganas de que las cuestiones de privilegio queden para el final de la sesión. Sí. El problema es si te quedás con quórum. Sí, y ahí te quiero ver, porque puede haber alguna moción rara. Ayer también estaba buscando, no me resultó tan sencillo, pero lo que encontré es que también para hacer cambios en el reglamento, Mauri, necesitas una mayoría especial en el recinto. Claro. Bien, por eso nunca hay cambios, por eso siempre se terminan demorando y por eso tenemos un reglamento de más de 2 décadas. Una gran oportunidad tuvimos en pandemia, cuando se hicieron excepciones al reglamento para poder hacer sesiones virtuales, pero en ese momento hubo reuniones muy interesantes sobre un nuevo reglamento, pero finalmente siempre la agenda lo tapa esto y cuando en realidad podría caminar en forma paralela, no necesariamente tiene que ser el tema del día, pero hay que actualizar el reglamento, ¿no? Sí, sí, hay varios debates en las últimas sesiones, hubo varias discusiones porque además se discute en labor parlamentario, hay una propuesta del oficialismo de tratar primero la orden del día, luego las sesiones obviamente donde les interesan más los temas al oficialismo, ¿no? Está esa propuesta de primero tratemos estos temas, después al final las cuestiones de privilegio, hay resistencia de los sectores, gran parte de la oposición, de hacer esto, entonces bueno, después se tiene que votar en labor el otro día, la sesión, con todo eso se llevó más o menos 1 hora de discusión a aprobar cómo iba a organizarse la sesión porque no se había llegado a un acuerdo en labor parlamentaria. Sí, las mayorías siempre mandan, si hay una mayoría que en algún momento quiere emocionar algo, te la tenés que bancar porque va a pasar. Es algo que cuando en una época de tanta fragmentación es muy complejo porque hay mucha incertidumbre durante la sesión. Pero hay cuestiones humanas que se podrían avanzar, por ejemplo, la licencia por embarazo, que no existe. Como no hay licencia, o sea, tenés que tomar licencia, dejás la banca y en ese caso por ahí no se sabe si podés volver, o por ahí dejás la banca vacía y tu bloque lo necesita. Claro. Eso, tuvimos varios casos en los últimos años de embarazos donde las mujeres tienen que venir, hubo casos bastante feos donde tuvieron que venir después de un parto que no había sido como se esperaba. Me parece que eso se podría contemplar, ¿no? Claro. Bueno, eso igual no está previsto en la agenda. No está previsto en la agenda de hoy, lamentablemente, pero en la última reunión que hubo de peticiones, poderes y reglamentos sí se habló. Es algo que también se resolvería con la posibilidad de una votación virtual que en su momento no se pudo acordar para casos de enfermedad. El otro día una senadora tuvo un problema, creo que hubo 2 casos de fallecimiento de un familiar muy cercano. Y es un tema, porque te perdés el voto
por ahí te perdés una ley y tampoco esa persona puede venir. Es Claro. complicado. Y con una votación virtual se solucionaría, pero es algo que en su momento no prosperó y bueno, como me decís, todavía no está en agenda, ¿no? Ujú, sí, Hoy así es. solamente mociones de privilegio. Solamente mociones de privilegio y este proyecto de la coalición cívica para cuando hay conflicto de intereses. Esa De es una los cosa temas nueva del conflicto de interés. En realidad, la ley es vieja, pero con este tema de que los diputados van y vienen entre la actividad privada y la pública, Claro. cada vez se va a mirar más el ojo No, en pero eso, hay ¿no? algo que señalan los fundamentos, el proyecto de la coalición cívica que lo estuve revisando ayer, es que ellos dicen, bueno, la ley de ética pública actual, hay obligación de presentar una declaración jurada, pero todo lo que tiene que ver con la actividad privada de los diputados está en un anexo reservado. Entonces eso no es información pública. Ellos lo que plantean es que de esta manera es complementario a la ley para que se haga público en los casos que se tenga que hacer público por los temas que se tratan. Digo, no sé, me imagino. Ley de alquileres, supongamos, ¿no? Que había debate, bueno, y algunos diputados que por ahí tienen actividad privada ligada al tema de los alquileres. Bueno, que se ha informado, por lo menos. No implica que no puedan votar ni nada, pero que se ha informado la población que hay... Es un que hay tema ese porque, digamos, no condice con esta tendencia en la cual estamos terminando la última renovación de la Cámara de Diputados. Creo que el 60% de los que vencían mandato ni siquiera se presentaron. Ujú. O sea, hay una rotación permanente. Las personas naturalmente cuando están fuera de la actividad legislativa pueden tener otros intereses. Y después Claro. los traen, es complicado, ¿no? Es bastante, de hecho, hubo un diputado que en su momento no quería votar la regulación de la UBA porque decía, yo tengo un crédito, yo no quiero votar. Ah, Porque alguien claro, sí. alguien Los me va a créditos acusar UBA. en algún momento, y lo dijo acá, recuerdo, el diputado Cacase, de la Sí. Iglesia lo dijo acá ante las cámaras, que yo quiero no votar porque tengo miedo que después si tengo algún tipo de renovación o algo, pero bueno, seguramente esto va a ser un debate. Y bueno, me dijeron que tenías placas preparadas, ¿puede ser? Sí, va sobre cómo quedó el dictamen de la comisión investigadora de todo el caso de la criptolibra, porque fuimos repasando en los últimos programas cuáles eran los proyectos. El inicial era el uno de Democracia para Siempre, también había uno de Oscar Sago, pero finalmente el dictamen fue de consenso. Reunió a varios bloques y sufrió algunas modificaciones, entonces traje para repasar qué es lo que llegaría al recinto en caso de que se convoque una sesión, que todavía no tiene el número para convocarlo, pero está el ¿No dictamen. tiene número o no tiene fecha? No Te tiene metí en un fecha lío. porque no tiene número. Uy, no, bueno, pero no me tenés que explicar más eso, porque si se tuvo mayoría en las comisiones, ¿cómo no hay mayoría en el recinto? No, y es que algunos, Jessica. de hecho, en la firma del dictamen, algunos que habían votado el emplazamiento de Democracia para Siempre no firmaron ningún dictamen, aunque tenían firma en la comisión. Eso ya da un indicio de que puede haber algunos movimientos de que no sea el mismo número. Porque también, bueno, hay conversaciones con gobernadores, sobre todo hay que prestar atención, digamos, a los diputados que responden a gobernadores, ¿De todos los bloques de todos los bloques. o más de alguno en especial? No, creo que el que más se puede ver afectado es Democracia para Siempre, que además es impulsor, fue el principal impulsor de esto, con lo cual, bueno, hay un tema ahí, pero creo que va a llegar a... ¿UP? Creo que puede llegar también a otros bloques, veremos igual, por eso todavía no está convocada la sesión, no lo van a hacer hasta que no tengan asegurado el número, así que si vemos que pasa el tiempo y no hay sesión convocada, Acuérdense de esto, ¿eh? Si Es pasa el porque no. tiempo es porque no está el número. no ¿eh? está el número y cambió un Pero poco está esa el cuestión. dictamen. ¿Cómo quedó el Sí, dictamen? el A ver. dictamen quedó. Los integrantes en el proyecto original de Democracia para Siempre eran 15. Ahora dice otra cosa. Dice, son 2 miembros por interbloque que tenga más de 5 integrantes, o bloque, interbloque. 1 a los que tengan 5. Y después uno adicional cada 20 diputados. Haciendo una cuenta más o menos... Me da queda 21. un poco más, 24, porque Ah, tenés... 24, claro. 24 era el original, claro. Claro, tenés 24 porque por esto de los adicionales también que tienen cada 20 diputados. Así que, bueno, sería... Y no se quedaría ningún bloque afuera. Creo que esa Sí, fue la idea, más, ¿no? los más chiquitos sí. O sea, por ejemplo, el MID quedaría fuera, Producción y Trabajo quedaría fuera, MPN quedaría La fuera. izquierda no.
La izquierda no, porque tiene 5, tiene un interbloque de 5 integrantes, entonces le correspondería 1. Y lo mismo, bueno, Coalición Cívica también, tiene 2 integrantes creo que tendría, porque tiene más de 5. Así que bueno, esta es la propuesta de integrantes. Vamos a la siguiente placa para ver otra de las cuestiones. Autoridades. Antes decía en el proyecto original que le quede al bloque mayoritario. Ahora dice por mayoría de votos en la comisión, es decir, va a haber una propuesta en la comisión y ahí se tiene que votar de acuerdo a cómo esté conformada. Después el reglamento se mantiene, puede ser uno propio o el de la Cámara de Diputados. Y hay otras curiosidades más a ver de por qué, cómo se pudo llegar a un dictamen de consenso. Vamos a la siguiente placa. Bueno, el plazo son 3 meses y acá hay una diferencia importante porque ahora se propone que el resultado es elevar un informe con lo que haya arrojado la investigación en este proceso. Las comisiones bicamerales tienen dictamen, no significa que tenga que ir al recinto, porque de hecho no ocurre eso, pero... ¿Pero qué decía en la democracia para siempre? En la democracia para siempre decía, si los resultados dan que hubo un mal desempeño, se va a iniciar el proceso de juicio político y además hacer las denuncias penales correspondientes. Bueno, lo que pasa es que estarían obligados a hacerlo. En este caso, no está explícito, por lo menos. Si escribís que un presidente cometió un delito y no inicias un juicio político, estás incumpliendo con los deberes de funcionario público. Como diputado no podés omitir lo que te corresponde hacer. Bueno, una cosa quizás, me parece que no les queda otra. Que para vos está implícito que le vas el informe y ya está. No, para mí está implícito de que si vos decís que si vos tenés información de un delito, como funcionario, tengo entendido, ahora estoy pensando en la legislación que he escuchado tantos años acá, tenés que hacer la denuncia. La denuncia, sí, estás obligado. Sí, bueno, estás quizás obligado. está Y implícito. si en este caso un informe, lo que hacen habitualmente con las comisiones bicamerales, hay que decirlo, es llevarlo todo a la justicia. Claro. Entonces omiten hacer eso, porque por ejemplo en el caso de Ara San Juan, agarraron el informe y se lo llevaron a la jueza de Comodoro Rivadavia. ¿Qué ocurre? El presidente de la Nación, la vicepresidenta, el titular de la Cámara de Diputados y los integrantes de la Corte Suprema tienen un proceso de juicio político que solamente se inicia en esta Cámara. Entonces quedarían obligados. Me parece que no les queda otra. Bueno. Se meten en ese berenjenal. Vamos a confiar con lo implícito. Pero bueno, lo dejaron explícito, que es lo que decimos. Lo sacaron, o sea, no dejaron explícito que tienen que iniciar ese proceso. Ah, lo sacaron. Lo sacaron. Solo dice el dictamen que se eleva el informe a la Cámara de Diputados. Nada más. Antes lo decía en el proyecto de Democracia para Siempre. Después lo que sí, otra modificación que tuvo el dictamen con respecto a la versión original del proyecto es que dice el objetivo es determinar el grado de responsabilidad y de participación y menciona explícitamente de Javier Milei, de Karina Milei, de Manuel Adorni y de otros funcionarios, pero por lo menos hay nombres propios, digamos, que eso antes no estaba, sino que era una definición más genérica. Fíjate que cuando hablamos de algunos personajes del gobierno, digamos, en realidad funcionarios del gobierno, muchos no son sujetos de juicio político. Claro. La secretaria general, el portavoz, no tienen por qué ser parte de un proceso de juicio político, eso directamente va por vía judicial. Así es. Y creo que nos quedaba una o dos placas más. Y bueno, las atribuciones que tiene esta comisión es solicitar informes y documentación, testimoniales, recibir denuncias. Vamos a la siguiente placa, terminamos de ver las atribuciones, recabar información, solicitar peritajes e informar incumplimientos. Y en lo último de todo, Mauri, las firmas que obtuvo este dictamen, que fueron 35, ahí tenemos el detalle de cuántas aportó los bloques que decidieron acompañar. Pero sí que Democracia para Siempre no quiso firmar a alguien. No, Aguirre, el diputado Aguirre, que había votado el emplazamiento y tenía firma en la comisión, es parte de las 21 firmas que no fueron a ningún dictamen, porque después hubo un dictamen de minoría de La Libertad Avanza con el proyecto de Sago, de una comisión investigadora bicameral. Ese fue el dictamen de minoría. Porque esos votos del MID, si no están, tampoco puede haber quórum. Así es, por eso el MID firmó por otro lado y antes había apoyado el emplazamiento. Así que hay movimientos viendo las firmas de los dictámenes que nos dan un indicio. Impecable, Jessy. Nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos con más La Bancada.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Seguimos con la bancada, con toda la información de la Cámara de Diputados, con nuevos compañeros, como Leo Fredes. ¿Cómo le va, Leo? ¿Cómo le ¿Bien? va, Mauri? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y señor Guido Rolaski, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, son las 13:30, está previsto para dentro de muy poquito la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Ahí vemos los preparativos y ahí se va a debatir el proyecto que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre, que ya tuvo un dictamen de la Comisión de Discapacidad. Leo está siguiendo en detalle el tema y nos va a contar un poquito de qué se trata. Exactamente, ahí veíamos pocos todavía diputados, teniendo en cuenta que van a dar quórum, bueno, el Unión por la Patria, que es el que lo impulsa, y algunos bloques opositores. No estará seguramente el PRO y la Libertad Avanza para abrir la llave de esta sesión, para abrir el quórum, que son la mitad más uno de los integrantes de la misma, entonces por eso se ve un poco vacía. Seguramente en pocos minutos se irá poblando. Tienen media hora, desde las 13:30 hasta las 14 para juntar el quórum. Justo lo que nos queda del programa. Sí, justo lo que nos queda. Juntan el quórum, termina el programa. Vemos en estas placas proyecto de emergencia en discapacidad, como decías vos, hasta el 31 de diciembre de 2027. ¿Qué es el 31 de diciembre de 2027? Es más o menos cuando termina el mandato de la Libertad Avanza. Se pensó este proyecto para hacerlo durante toda esta gestión, pensando y proyectando que la política seguirá siendo la misma, entonces ya se llega hasta el 2027. Es curioso, porque siempre las emergencias duran un año. Claro, por eso te decía, no la hicieron por un año, la hicieron por un poco más. Es muy curioso. Quizá dicen, bueno, vamos a 2027 y después se negociará si el proyecto avanza con el oficialismo, con la Libertad Avanza o con sus socios del PRO, si se baja en algún año. Recordemos que en Ley Bases, por ejemplo, las emergencias preveían un poco más y se achicaron también algunas disciplinas. Bueno, siempre el que propone el proyecto va por lo más, después hay tiempo para negociar. Por lo pronto, estamos hablando del 31 de diciembre de 2027. Tiene giro las comisiones de discapacidad, como vos decías, hace unos días tuvo dictamen en esa comisión que le dio el visto bueno. Hoy es el turno de Acción Social y Salud Pública. Ahora en unos minutitos la comisión que preside Pablo Yerdin, el tucumano de Unión por la Patria, va a ver si puede también dictaminar sobre este tema y después el filtro, lo que decimos siempre. Los proyectos que van a la Comisión de Presupuesto, siempre en manos del oficialismo, para ver cuál es el gasto que implican estas iniciativas, por lo general de la oposición que busca flexibilizar las partidas, o en este caso... El presidente de la Cámara no puede no girar a la Comisión de Presupuesto un proyecto que implique partidas. Exactamente. La Comisión de Presupuesto siempre la preside un oficialista. Exactamente. Y la convoca cuando le parece. Sí. Y ahí es donde se juegan las mayorías, ¿no? Exactamente, lo convoca cuando le parece. Si vos mirás el volumen que tiene de giros la Comisión de Presupuesto, es muchísimo más que cualquiera. Pues no se puede no girar, claro, el reglamento por eso. te obliga. Sí, entonces como va a partida, como afecta a dinero, como afecta a presupuesto, así está en la comisión. Muchas veces se ha emplazado, en los últimos tiempos se ha puesto más de moda emplazar a las comisiones y siempre es la de presupuesto la que está en falta, entre comillas. Está bien, es un testeo. Si tenés una mayoría y le decís al presidente de la Comisión de Presupuesto, convocala, te dice que no, tenés una mayoría, mostrarlo en el recinto. Exactamente, y en eso estamos. Bueno, seguramente después que tenga dictamen de la Comisión de Salud, si es que hoy avanza... Va a terminar pasando eso. Va a terminar pasando eso. Estamos anticipando un poco lo que va a pasar en 1 o 2 meses. En cuanto al contenido del proyecto, dice que se asegure el acceso a derechos esenciales como salud, educación, trabajo y protección social. Parece algo obvio, digamos, pero no es tan así, de acuerdo a los recortes que ha habido, según argumentaba el diputado Arroyo, de Unión por la Patria, que decía que se afectaron partidas. Fue ministro de Desarrollo Social de la Nación, entonces, bueno, tiene bastante clara la problemática en este sector. Entonces dice que se tienen que asegurar algunas partidas en lo que tiene que ver con cada uno de estos ítems que se están desplegando acá. También vemos en otra placa que se busca garantizar el financiamiento de pensiones no contributivas que están siendo afectadas, como jubilaciones y como muchos otros ítems que están a cargo del Estado, que se garantice el financiamiento de los programas de salud, de los servicios de atención integral, y que esto tenga continuidad y sostenibilidad. Claro, es decir, recordemos que hubo un problema grande con una resolución que firmó el gobierno para cambiar la modalidad de entrega de las pensiones a la discapacidad,
porque consideró que esa pensión debía ser a quien no podía trabajar y no a quien tenía bajos ingresos, y usó terminologías del año 40, donde decía demente, no me acuerdo qué otra palabra espantosa. El propio gobierno salió a corregir, inclusive algún funcionario perdió el cargo, pero bueno, el punto es quién recibe las pensiones por discapacidad, porque decir quien no pueda trabajar es algo que hay que comprobarlo. En muchos casos, y hay quienes plantean de que las familias que tienen a una persona con discapacidad tienen un gasto mayor solo por tener un costo logístico que te da esa persona dentro de tu hogar, donde tiene seguramente unas jornadas mucho más intensas, dificultades mayores y a su vez mucha más dificultad para el acceso laboral. Eso mismo requiere una pensión. Exactamente. Son dos conceptos distintos. Sí, eso se había expuesto, justamente vos lo estás diciendo, en la Comisión de Discapacidad se habían dado muchos de esos argumentos que vos estás diciendo. Poner en la mesa el día a día de lo que es una familia que tiene a alguien con discapacidad para que algunos diputados que por allí no lo tenían claro tomaran conciencia y estuvieran a favor de este proyecto, por lo menos acompañando con el dictamen. Allí te dice también la placa establecer una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Este monto también había sido afectado, también está pendiente, es decir, que depende de resoluciones que se vayan firmando sobre la marcha. Por eso en la placa anterior veíamos que se hablaba de sostenibilidad, es decir, dame una garantía de que más o menos el ingreso sé cuál va a ser, por eso se pone ese porcentaje, y en una continuidad en el tiempo, es decir, que no se termine, que no dependa de una firma. A ver, te traigo un ejemplo. El bono de los jubilados, 70.000, depende de una firma cada mes. Claro. Más allá de que no aumenta, que ahí tenés otro tema. 70.000 para los jubilados de la mínima hace un año, y cada mes supuestamente los jubilados están esperando a ver si se firma o no el decreto por el que se lo dan. Entonces, esta incertidumbre que también se da en este sector es lo que está diciendo Daniel Arroyo en este proyecto. Bueno, vamos a avanzar con esto. Seguramente, como y hay otro problema también que se escucha en cada reunión, que tiene que ver con pensiones truchas, también, que todos los gobiernos detectan, y bueno, si las detectan, que las bajen, ¿no? Me parece que eso es lo ideal, pasó, ¿no? En 2016 o 2017, hubo mucha polémica también. Ahí lo que hizo el presidente entonces bajó todas para chequear después. Como había algunas truchas, bajó todo el eso sistema. Me parece que no va a volver a ocurrir. Creo que fue, aparte, en un libro que escribió, lo dijo que lo había hecho, o sea, lo justificó. Me parece que eso no está en discusión, no va a volver a ocurrir. No, por eso. Pero bueno, en lo que es desarrollo social, el contralor es muy denso porque es muy grande el ministerio, y todos los gobiernos obviamente tienen un desafío fuerte, pero bueno, ese desafío no puede opacar un beneficio, en realidad una ayuda que tiene que recibir un sector vulnerable, ¿no? Y es donde el Estado tiene que estar presente. Evidentemente, si no se hace a partir del Estado, no hay otra forma de hacerlo a esto. Bueno, entonces allí también se da una cuestión ideológica en este proyecto de La Libertad Avanza, que todo lo que pueda hacer el privado lo tiene que hacer. Entonces, bueno, pero en esta área, lo que es desarrollo humano, ha subido el presupuesto, por lo menos no es un área que haya tenido recortes. No, recortes no. Y inclusive el presidente Javier Milei... Sí, la asistencia directa justamente es uno de los rubros que más se ha incrementado. Claro, la asistencia directa. Además de Aguache, todo lo que está diciendo. En cada exposición que lo hemos visto dar, él hace la diferenciación de que la ayuda social tiene que existir, y que quizás todas las cuestiones que tienen que ver con el recorte del Estado debería ir en otro lado. El punto es que, claro, cuando es tanto la cantidad de, en este caso, pensiones, tenés que saber controlarlas, darlas y tener un criterio, ¿no? Es un poquito eso lo que se va a hablar. Igual me parece que ya hay tecnología y hay logística, si se quiere, para hacerlo. Lo que pasa es que hay que ponerse y ver cómo se hace. Si vos tenés un Estado tan superpoblado, como dice este gobierno, que sobra gente en algunos lados, tenés legislación nueva para reasignar tareas. Bueno, ¿acá hace falta gente? ¿Qué opinás, Guido, respecto a esta emergencia de discapacidad? Hay que asistir. Estaba pensando, ¿no? Cuando leía las placas, es un problema muy grave el tema de los costos de una persona con discapacidad. Ya solamente si uno piensa en cualquier hogar, lo que vivimos todos los días, de el hecho de que existan niños en un hogar, que existan niños a cargo, cómo le cambia a una familia la ecuación, ¿no? Entonces, cómo las condiciones económicas desfavorecen el armado de una familia y los proyectos de tener niños. Imaginemos lo que es ya el hecho de una persona con discapacidad. Es un desafío enorme para las familias que tienen esa situación en todo sentido. Bueno, a mí me toca de cerca porque lo decían recién, logísticas, prestaciones de salud. Hay gastos que la gente que no tiene esa problemática no tiene ni idea
posiblemente no tenemos ni idea de lo que es enfrentarlo. No, digo, me toca decirlo, tengo un hijo con trastorno del espectro autista, o sea que conozco cómo es la dinámica cotidiana y obviamente estás muy sujeto a las coberturas. Las coberturas médicas son clave porque son las que te evitan de un desembolso que tal vez no puedas hacer. Y lo que decía recién de la logística es también fundamental porque obviamente tenés una enorme cantidad de actividades que no tenés en otra condición y después la perspectiva. Más las tareas de cuidado. Más las tareas de cuidado. Es decir, no se puede trabajar los adultos plenamente, ¿no? Claro. Afecta la vida laboral, ¿no? No cualquier cuidado, tenés que tener un cuidado muy preciso. Y bueno, un poco eso se va a contemplar, me parece, en la emergencia, lo que escuchábamos decir a Daniel Arroyo, contemplar este tema al momento de dar asistencia y no solamente la incapacidad laboral, que es un poco lo que está, estas viejas legislaciones que están pensadas en épocas de conflictos bélicos, o por lo menos se copiaban de países que tenían conflictos bélicos, entonces decían, bueno, es discapacitado porque quedó en silla de rueda, porque fue a la guerra, y bueno, después se entendió que la discapacidad también podía ser neurológica, no solamente física, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, contemplando todos estos matices que vos decís de esta legislación más actual, es que se busca avanzar con este proyecto. Veíamos en la última placa justamente de quiénes acompañaron el dictamen en la Comisión de Discapacidad. Bueno, UP, justamente por ser autores de la iniciativa, el socialismo, Mónica Fein, ex titular de la Comisión de Salud, Democracia para Siempre, también esta extinción del radicalismo acompañó el proyecto, la Coalición Cívica y la izquierda. No vemos acá los nombres de el PRO, la Libertad Avanza, como te decía, y el MIT, todo lo que es el ala del oficialismo y socios del oficialismo. Exactamente. Bueno, esto, recordemos, dictamen ya hubo de la Comisión de Discapacidad. Ahora se va a reunir Acción Social y Salud Pública. Y si hay dictamen, como bien decía Leo, no está listo para ir al recinto porque vamos a tener que esperar que la Comisión de Presupuestos se reúna y en tal caso dictamine. Y todo este tiempo a veces le sirve a los gobiernos para acercar posiciones, ¿no? Porque nada es definitivo. Por ahí en una de esas, en este tiempo, el gobierno acerca posiciones con alguno de los bloques firmantes y la emergencia finalmente puede llegar a reconsiderarse. Si no, seguramente va a avanzar. Pero no es la única actividad del día, Leo y Guido, ¿no? Porque tenemos también peticiones, poderes y reglamentos por temas que tienen que ver con el desarrollo de las sesiones, ¿no? Exactamente, 15:30, comisión que preside Silvia Lospenato del PRO, va a estar poniendo sobre la mesa un tema que vuelve cada tanto, cuando se hacen estas sesiones largas, puteadas, insultos, ahora álgidos, algún manotazo al aire, uno dice, ¿por qué tanto fervor? ¿Por qué tanta efervescencia? ¿Por qué los diputados hablan tanto? ¿Por qué dicen siempre lo mismo? Entonces lo que se busca es... Todas esas preguntas te hacen, ¿no? Sí, tus amigos y amigas. ¿Viste cuando vas a la mesa familiar o a la de amigos que te dicen cómo está el diputado y cómo es el otro? Pero es verdad que se odian, que no se quieren, es verdad. ¿Y por qué hablan tanto? Vos sabés que a veces yo soy de minimizar esos cruces, porque en los cuerpos colegiados se tensa. Lo que pasa es que nadie trabaja en un cuerpo colegiado. Todo el mundo trabaja en cuerpos verticales, jefe, empleado. Y bueno, pero si hay que estar poniéndose de acuerdo entre 257... Cuando ves las imágenes de los disturbios en parlamentos de Asia, sobre todo países como Corea, nunca baja el PBI porque se pelearon en el Parlamento de Corea. No pasan esas cosas. Pero bueno, acá hay veces hay como una especie de mirada despectiva y se usa esa mirada despectiva para con el Congreso cuando pasan esas cosas. Tampoco es para vivir peleándose, pero digo, no es tan grave, ¿no? También me muestra un poco el estado de la política, ¿no? Cuando pasan esas cosas. Porque el debate debería canalizarse a instancias previa para llegar, hay comisiones, hay todo un proceso hasta llegar al recinto. Y lo que siempre decimos es que cuando se llega al recinto a una sesión hay un guión previo. Es como un guión, ¿no? Labor parlamentaria está como guionado qué es lo que tiene que pasar, cuánto tiempo tienen que hablar uno, otro, y más o menos no. A veces vemos algunas improvisaciones, pero en general se llega cocinado el asunto. Sí, me parece que últimamente igual las discusiones y estos momentos tensos están teniendo más que ver con el cómo llevar adelante y esto de que siempre se está, cualquier oficialismo, al borde del reglamento, que con las cuestiones de fondo. Me parece que con las cuestiones de fondo, bueno, salvo que haya alusiones personales o que se haga alguna cosa, cada uno dice su discurso y al otro no le gustará, pero... No hay mucho ida y vuelta, pero en esto de cuánto tiempo me toca, el proyecto se puede tratar o no, está habilitado, no está habilitado. Se llega al borde. En eso no hay acuerdo previo y las sesiones se ponen muy tensas en esos momentos. Y hay un tema también, que no me van a dejar mentir, que con lo comunicacional.
¿no? Con el tema de que en otra época, hace 15 años, ustedes lo vieron, había sesiones en las cuales los oradores eran los implicados en cada tema. 1, 2, 3 por bloque como mucho. Y bueno, nadie esperaba que ser filmado y que ese video sea parte de un instrumento comunicacional. Todo cambió con YouTube. Entonces tenés una gran cantidad de oradores, las sesiones se hacen muy largas con pocos temas, ¿no? Esta vez el presidente dice, hable, que para hacer el recorte le hace el chascarrillo que está hablando para después hacerse el recorte de 20 segundos en red social. No, aparte hablan mirando la cámara. Pero además con esta instantaneidad también, los diputados, los legisladores, tienen también sus electores en sus distritos. Y a veces quizás no es pertinente, pero le están hablando también. Le tienen que hablar. Hay una complejidad también que da el tema de las tecnologías y de la llegada instantánea que se mete de una manera distinta en lo que son las sesiones y la dinámica parlamentaria respecto de antes de Internet. Claro, bueno, antes de Cristo, después de Cristo, sí, yo digo después de I. Bueno, no se va a hablar de esto hoy. Sin comparar, ¿no? Sin herir no se va a hablar de esto religiosa, hoy. ¿no? Pero a varios diputados de diferentes etapas de los oficialismos, de todas escuché alguna propuesta para diferenciar los discursos que son de un miembro informante con el orador de bloque, como para que la sesión no sea detenida en ese momento. Algunos han hablado inclusive de que los discursos sean después de votar, en algunos casos. Claro. Otros que sean en otro lado en el recinto. Esto se ha hablado informalmente y todavía no es parte después del tema de las cuestiones de privilegio, ¿no? También, ¿qué es lo que se va a hablar hoy? Eso se va a hablar hoy, sí. Se habla de cuestiones de privilegio y de homenaje, ver cómo van a ser. La idea es llevarlas al final. Hay que ver qué grado de aceptación tiene llevar al final, donde vos en una sesión tenés un tema fuerte y el sector que no esté interesado se va a ir después de... Bueno, pero si lo que querés es el video lo tenés, ¿o no? Me pasa las cuestiones de privilegio... al adversario político escuchándote enfrente. Se terminan convirtiendo... La Caja de Diputados es una casa política y es una caja de resonancia. Y las cuestiones de privilegio se terminan usando, porque esto es política, políticamente, para instalar determinados discursos en la sociedad y de cara de nuevo a los electores, etcétera. Y como fue el debate en la última sesión entre el presidente y no me acuerdo con qué diputado fue, decía, no tiene nada que ver, le decía a Martín Menem, soy el primero que... Margarita Stolbizer. O Margarita Stolbizer, exactamente. Le pidió que ponga orden con las cuestiones de privilegio. Se excedían en lo que marca el reglamento. Él dice, yo soy el primero interesado en que esto se termine así tal como está planteado. Pero te tienen que poner de acuerdo los diputados y ponerle término. Yo no sé si sería correcto limitarlas, pero bueno. Yo soy optimista en que algún acuerdo va a haber porque pasamos de estar 5 horas esperando que empiece una sesión a intercalar las cuestiones de privilegios que hoy son al comienzo, durante y al final. Eso es un avance. Eso es un avance. ¿Podemos explicar un poquito qué son las cuestiones de privilegio? Porque si no, ¿qué vendrían a ser las...? No sé, me parece importante para mí también. Pone sobre la mesa un tema que supuestamente no. Bueno, vamos a dar inicio a la reunión con quórum reglamentario.